Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Y vamos a leer del versículo del 1 al versículo 3. Isaías 51, versículo 1, dice así: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hoyo de la cisterna de donde fuisteis sacados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todos sus lugares desolados, y pondrá su desierto como el Edén, y su soledad como el huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de canto. Oremos. Señor, venimos a ti esta tarde, en este día del Señor, con gozo. Diferentes semanas, circunstancias que hemos tenido cada uno diferentes, pero con un mismo Dios y un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma fe. Y te pedimos, Señor, que nos animes, nos consueles y nos exhortes por tu palabra, por tu Espíritu. Que perdones nuestros pecados y nos ayudes a estar en el gozo del Espíritu, fuertes en la fe, inmovibles, recordando que la obra en ti no es en vano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La mayoría de nosotros hemos escuchado el versículo de Romanos que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero ¿de dónde viene este versículo que Pablo cita en el Nuevo Testamento? ¿Y qué significa este versículo de pies hermosos que anuncian buenas nuevas? Este versículo Pablo lo cita de Isaías. Y el versículo es una referencia a los tiempos de guerra. Cuando uno estaba en medio de una guerra, no había carros o comunicación moderna, y los mensajes eran entregados por corredores. Por lo tanto, cuando uno estaba en medio de la batalla y de repente veía a un mensajero corriendo rápido y con ánimo, usualmente significaba que ese mensajero traía buenas noticias. Pero si el mensajero venía arrastrando los pies, usualmente era porque traía malas noticias o se había perdido la guerra. Así es que Isaías y Pablo usan esta imagen de un mensajero corriendo en medio de una guerra para traer buenas noticias. Guardemos esto en nuestra mente mientras que vemos el día de hoy cómo Dios le anuncia buenas nuevas a su pueblo que está en el exilio para consolarlos. El título del sermón es Los pies que cargan buenas noticias. Y el punto número 1 es la consolación prometida. Punto número 1, la consolación prometida. Noten conmigo Isaías 51, versículo 1, dice: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hoyo de la cisterna de donde fuisteis sacados. Aquí el profeta se dirige a los judíos que en el futuro estarían en el exilio de Babilonia por 70 años. Y es importante notar que no se dirige a toda la nación, pues había muchos incrédulos judíos en la nación, sino que se dirige a los que siguen la justicia y buscan a Jehová de corazón. Y se dirigen a los creyentes de la nación, porque en un futuro ellos estarían desanimados por ser maltratados por los babilonios y por ser esclavos políticos. Y quiero que noten cómo Dios nunca se olvida de aquellos verdaderos creyentes, a los que le buscan de corazón y siguen la justicia. Y a estos creyentes Dios les dice que no olviden de dónde los sacó como nación. Y primero les dice que recuerden la roca que fueron cortados, y luego les dice que recuerden la cisterna de donde fueron sacados. Y estas dos cosas simplemente significa que recuerden, por el contexto, que vienen de Abraham y de Sara. Es decir, ellos tenían que recordar cómo toda una nación venían de la roca y de la cisterna, Abraham y Sara, cuando aún no eran una nación. En otras palabras, que Dios sacó a millones de judíos de simplemente una persona, Abraham, a quien llamó, y a su esposa.
Y que recordaran cómo Dios los bendijo en esos pequeños inicios hasta cuando llegaron a ser toda una nación. Y lo que quiere hacer Dios es animarles y decirles, si yo he sido fiel en el pasado, ¿por qué creen que ahora los abandonaré en Babilonia? Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros: si yo he sido fiel en el pasado, ¿acaso yo cambio para no ser fiel el día de hoy? Y la pregunta es para ellos y para nosotros: entonces, ¿por qué están desanimados? Y note conmigo el versículo 2: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando era uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí Dios sigue explicando cómo al principio hizo toda una nación de un solo hombre, Abraham, y su esposa Sara. Y si recuerdan, Sara era estéril y los dos eran ya ancianos como para tener hijos. Pero aún así Dios hizo una nación de millones de judíos de estas dos personas. Y es como si dijeran: recuerden sus inicios, recuerden cómo los he traído hasta aquí el día de hoy. Recuerden la fe de su padre Abraham, quien no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto porque era casi de 100 años. Recuerden la esterilidad de Sara, de quien vienen ustedes. Y recuerden cómo Abraham, creyéndole a Dios, se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Y una vez más, Isaías hace esto para animar al pueblo. Pues si él hizo una nación de estos dos ancianos, de un anciano y su esposa estéril, ciertamente él podía volver a bendecir a la nación después del exilio. Y la pregunta para el cristiano el día de hoy es: ¿estás tú fortalecido en la fe aun cuando tus circunstancias son adversas? ¿Estás plenamente convencido, sin dudar, de que Dios es poderoso para terminar en ti lo que Él empezó? Note conmigo el versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todos sus lugares desolados, y pondrá su desierto como el Edén, y su soledad como el huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de canto. Dios le dice a los judíos que si en el pasado los ayudó, ciertamente los salvará del exilio, donde serían maltratados en el futuro y estuvieran desanimados. Y les dice que aunque Jerusalén estaría como un desierto por haber sido conquistado por Babilonia, que Él una vez más la convertiría en un jardín, en el jardín del Edén. Es decir, lo convertiría una vez más en algo hermoso, como lo que vemos en Génesis. Y que una vez más escucharía alegría y canto en la ciudad. Y como aplicación, el creyente se puede encontrar en tiempos de prueba, de desánimo o de tristeza, pero en esos tiempos el creyente debe de recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Debemos de recordar cuántas veces Dios nos ha consolado y ayudado en el pasado. Por ejemplo, vemos a Noemí en la Biblia, quien pierde a su esposo y se amarga. Pero ¿cómo la consuela Dios? Él le da un nieto. Dios siempre consuela a su pueblo de una manera u otra. Vemos a Job, que dice la Escritura que después de su sufrimiento, Dios lo consoló y lo bendijo aún mayor que su estado previo. ¿Qué diremos de Lázaro, quien sufrió en esta vida? Él fue cargado en honor por los mismos ángeles para entrar a un deleite eterno. Note conmigo los versículos 4 y 5. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y estableceré mi juicio para luz de pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. Aquí Dios continúa animando a su pueblo a confiar en Él, y les dice que la salvación está cercana. Y una vez más, la salvación es aquí de Babilonia, pero si notan, empieza a hablar en plural. Dice que la salvación a los pueblos, no solamente a Israel, y a las islas. Es decir, esto apunta no solamente a la salvación de Babilonia, sino a la salvación más grande en Jesucristo, que abarcaría los pueblos, plural, y las islas, que es una manera de decir las naciones más remotas. Se dice que los puritanos creen que al final de la historia, antes del regreso de Cristo, todas las naciones vendrían a Cristo. Es decir, que una gran mayoría del mundo sería salva por el Evangelio, la predicación de la palabra y la obra del Espíritu.
Y esta salvación que esperaban los puritanos se le conoce como la esperanza puritana. Y esto es precisamente lo que dice Isaías, que la salvación de Jehová salvaría a los judíos de Babilonia, pero después empieza a hablar de una salvación más grande en Jesucristo, que abarca a las naciones más remotas de la tierra. Y yo les pregunto, cristianos, ¿crees tú en la esperanza puritana? ¿Aún crees en la obra del Espíritu y la predicación del Evangelio? ¿Aún te anima esta esperanza como lo hacía al inicio de tu conversión? ¿Te anima a recordar que tu trabajo en el Señor no es en vano? Noten conmigo el versículo 6 al versículo 8. Versículo 6 al versículo 8. Alzad los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus vituperios, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Aquí en los versículos 6 y 7, usando lenguaje profético, Dios dice que aunque el mundo se acabe, Él jamás se olvidará de su pueblo. Y en el versículo 8 dice que para los enemigos del pueblo, Babilonia, ellos serían comidos por los gusanos. Ahora ya vimos el punto número 1, la consolación prometida. Veamos el punto número 2 y punto final, la oración por consolación. La oración por consolación. Punto número 2, la oración por consolación. Noten conmigo el versículo 9. Despiértate, despiértate, vístete de fuerza, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y el que traspasó al dragón? En esta segunda sección hay una oración a Dios pidiéndole que cumpla lo que dijo en la primera parte del capítulo, que consuele a su pueblo. Y esta oración probablemente la hace Isaías, aunque puede ser todo el pueblo, todo el remanente de Judá que estaba en Babilonia en el futuro, pero probablemente es el profeta Isaías. Y en esta oración el profeta, al igual que en los salmos, empieza a reflexionar sobre quién es Dios, sus obras y la presión que estaban sintiendo y el desánimo en el tiempo que vendría por el exilio. Y noten cómo el profeta lucha con Dios en oración. El profeta le dice a Dios: despiértate, Dios. Dios, despierta tu brazo poderoso para salvarnos, como lo has hecho en el pasado. Y dice: tú nos salvaste de Rahab y traspasaste al dragón. Rahab es un monstruo marino mítico y es una referencia a la nación de Egipto. Es decir, el profeta ora: tú eres el que nos salvó de la nación de Egipto, una de las naciones más poderosas del mundo, y lo destruiste para salvarnos. Despiértate, Jehová, te necesitamos ahora en Babilonia. Y hermanos, noten cómo el profeta, por decirlo así, es casi imprudente en su oración, pues llama a Dios a despertar. Pero escuchen, lejos de ser esto ofensivo para Dios, le glorifica, pues muestra que el profeta cree que Dios puede obrar en la historia. Hermanos, no puedo enfatizar la importancia de orar. Ahora, yo sé que el día de hoy, cuando alguien está desanimado, es más difícil orar que cualquier otra cosa, pero en la Biblia, cuando los hombres estaban desanimados, ellos oraban. Y oraban casi de manera imprudente. ¿Sabes tú orar de rodillas? ¿Crees en el poder de la oración? ¿Crees que Dios puede obrar poderosamente, tal y como lo hizo en el pasado, el día de hoy? Note conmigo el versículo 10. ¿No eres tú el que secó el mar? Continúa la oración. Las aguas del gran abismo, el que puso las profundidades del mar por camino para que pasaran los redimidos. El profeta pregunta: ¿qué no eres tú, Dios, quien levantó el mar para que tu pueblo pasara cuando lo perseguía Egipto y Faraón con sus caballos? ¿Acaso no de manera milagrosa caminó tu pueblo por el medio del mar en tierra seca? ¿Acaso no fuiste tú quien le cerró el mar a Faraón y a sus caballos para salvarnos? Pero ¿dónde estás ahora, Jehová, cuando estamos oprimidos por el enemigo en Babilonia? Cuando los enemigos han destruido el templo donde te adorábamos. Noten el versículo 11.
Y volverán los redimidos de Jehová y entrarán en Sión con cánticos, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y dolor y gemido oirán. Aquí Dios como que contesta la oración y empieza a hablar y afirma que una vez más va a haber cantos en esta ciudad que tanto ha sufrido. En Jerusalén, la nación de Judá, en la ciudad de Jerusalén. Versículo 12, yo soy vuestro consolador. Noten cómo Dios mismo se identifica como el consolador de su pueblo. Y creo que es importante cuando estamos en nuestro diario vivir recordar esto. Recordar que Dios es nuestro consolador. Y Él sabe aún cuando uno solo de nuestros cabellos, de nuestra cabeza cae. Vemos en la vida del Mesías, por ejemplo, que ni siquiera un solo hueso le fue quebrado en la cruz, porque Dios había supervisado cada latigazo, cada golpe que sufriría, y estaban predestinados cada evento que sucedería en esa cruz. Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y si cada providencia de Dios está supervisada por Él, también esto quiere decir que Él conoce mejor cómo consolar a cada uno de entre su pueblo. Él es el consolador de su pueblo. Note conmigo el versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que como heno será cortado? Ahora noten, Dios dice, yo soy su consolador, pero entonces, ¿por qué le temes a los hombres quienes son mortales? Le pregunta Dios a su pueblo. En otras palabras, la pregunta es, ¿quién eres tú para temer al hombre que muere en vez de temerme a mí? Y en el contexto, los judíos no debían de temer ni siquiera a los soldados que tenían la espada y habían matado a judíos y podían matarlos a ellos. Hermanos, noten que a Dios no le agrada la incredulidad o la poca fe. Pues Él nos sigue preguntando, ¿quién eres tú para que tú temas a un simple hombre quien es polvo y muere? ¿Quién eres tú para que le temas a lo que el hombre te puede hacer si tienes a Dios de tu lado? ¿Acaso no sabes quién es el consolador de su pueblo? ¿Acaso no sabes que Dios está del lado de su pueblo? ¿Acaso no sabes de dónde viene tu socorro cuando levantas tus ojos a los montes? ¿Qué no sabes que tu socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra? ¿Qué no sabes que Él guarda a Israel y no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá? ¿Quiénes somos nosotros para estar desanimados? ¿Quién eres tú, oh hombre, para temer al hombre? Porque cuando hacemos eso, mostramos nuestra incredulidad y poca fe. Versículo 13. Y te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente ante el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿dónde está el furor del que te aflige? Noten que los judíos en el exilio estarían desanimados, porque estarían cerca de la muerte, de los abusos de los soldados en Babilonia. Y dice que tenían miedo, estarían temblando delante de los soldados que los afligían. Pero noten cómo estarían con poca fe y desanimados. Y desde una perspectiva humana, con razón de estar desanimados, porque estaban siendo afligidos por soldados que les podían quitar la vida y los maltrataban. Pero noten cómo Dios los exhorta, les dice, te has olvidado de Jehová. Es como decir, es cierto que estás viviendo en una providencia difícil, pero has olvidado a Jehová, quien extiende los cielos como una cortina y fundó la tierra. Has olvidado a Dios por tu dificultad. Has olvidado que Él gobierna el universo en su providencia. Oh iglesia, cuán poca fe tenemos. Cuán poca fe tenemos. Qué rápido quitamos nuestros ojos de aquel quien gobierna el universo en su providencia. Hay una historia que leí de la esposa de Martín Lutero.
Se dice que encontró a su esposo cansado y desanimado por sus labores pastorales. Y se dice que ella se vistió completamente de negro. Y Lutero le preguntó, ¿por qué te vistes así, como si fueras a ir a un funeral? Y ella le contestó, porque tú actúas como si Dios estuviera muerto. Y cuando estamos amedrentados, con temor, quejumbrosos, temerosos, cobardes, en vez de tener fe y estar animados, actuamos como si Dios estuviera muerto. Pero aquí al final del versículo 13, Dios le pregunta al pueblo de Judá, ¿dónde está el que te aflige? Y eso porque estaba profetizado que ciertamente sufrirían, pero serían librados de Babilonia. Pues Dios destruiría a los babilonios. Note conmigo el versículo 14. El preso se da prisa para ser soldado y no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Dios dice, los judíos que están presos ahorita serán soldados. Versículo 15 al 16. Pero yo soy Jehová tu Dios, que agito el mar y suenan sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y puse mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te cubrí, para plantar los cielos y fundar la tierra, y decir a Sión, pueblo mío eres tú. Dios aquí se nos dice que el pueblo debe recordar que Él es soberano y Él es Jehová, quien se viste de guerra para salvar a su pueblo. Y se nos dice en el versículo 16 que Él le puso las palabras a Isaías como profeta para hablarle a su pueblo y consolarlo y decirle, pueblo mío eres tú, para que no perdieran el ánimo y la esperanza. Noten el versículo 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor, las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y apuraste. Aquí en el versículo 17 dice que la razón que los judíos estaban experimentando o experimentarían en el futuro esto es porque estaban bebiendo la copa de la ira de Dios. Dios estaba molesto con ellos por su pecado y esta era parte de su disciplina. Y aquí Judá es ilustrada como una borracha. Está emborrachada con la ira de Dios y por eso estaban sufriendo. Note conmigo los versículos 18 y 20. De todos los hijos que dio a luz, aquí los hijos es una referencia a los judíos. Los judíos estaban viendo a la nación como una madre borracha y los hijos no hacían nada. Dice, no hay quien la guíe y no hay quien la tome por su mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién se dolerá de ti? El asolamiento y el quebrantamiento y el hambre y la espada, ¿quién te consolará? Judá se encontraba en asolamiento, quebrada, en hambre, y muchos estaban muertos de los judíos. ¿Quién iba a consolar a Judá? Sus hijos estaban muertos en las calles por lo que haría Babilonia. Versículo 20. Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como buey salvaje en la red, llenos del furor de Jehová, de la ira de tu Dios. Los judíos estuvieran en las calles por la conquista de Babilonia, muertos como un animal, como un buey que queda atorado en la red sin que nadie los pueda ayudar por la ira de Dios a quien habían olvidado. Pero esta ira sobre ellos no sería para siempre, sino que Él volvería a consolar a su pueblo. Versículo 21 al 23. Por tanto, oye ahora esto, miserable y borracha, hablando de Judá, y no de vino, o sea, de la ira de Dios. Así dijo tu Señor, Jehová y tu Dios, el cual pleita por su pueblo, he aquí, he quitado tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor, nunca más lo volverás a beber. En otras palabras, Dios le dice, dile al pueblo, Isaías, que le he quitado mi ira sobre ellos cuando terminara el exilio en Babilonia. Nota el versículo 23. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos. Y tú pusiste tu espalda como tierra y como camino a los que pasan. Dios estaba cansado de ver el maltrato a su pueblo. Los babilonios, el versículo 23 dice que hacían que los judíos se tiraran al piso y pasaban sobre ellos caminando para humillarlos. Pero Dios dice, te voy a quitar la copa de mi ira a ti, Judá, y se la daré a tus enemigos, a tus opresores, porque yo peleo siempre por el pueblo con el que tengo pacto.
Jehová es el consolador de su pueblo. Ahora, antes de terminar, vamos a ver parte del capítulo 52 porque va conectado. No vamos a ver todo, solamente parte, porque va conectado con este capítulo. Noten conmigo Isaías 52 y versículo 1. Dice: despierta, despierta, vístete de tu fortaleza, Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Aquí el profeta, o más bien Dios por medio del profeta, llama a despertar a Judá. Ya no era tiempo de estar desanimados, sino a vestirse de dignidad. Era tiempo de creer en Dios, porque Dios los salvaría. Y Dios le promete que ya los incircuncisos o inmundos, una referencia a los babilonios, no entrarían a su ciudad. Y Dios nos sigue llamando a nosotros con mayor razón que celebremos con gozo la victoria de Cristo en la cruz, de una salvación más grande. Y nos llama a estar de pronto ánimo. Despierta, despierta. Note conmigo el versículo 2 y 3. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Jerusalén estaba en ropas de tristeza, estaba de luto, y Dios le dice: sacúdete el polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis rescatados. Dios le dice: quítate tu ropa de tristeza y alégrate, porque el tiempo ha terminado. Y es una profecía de lo que va a pasar en el futuro. Dios terminaría con Babilonia, y así como fue entregada Judá, regresaría, sería rescatada. Versículo 4 al 6. Porque así dijo el Señor Jehová: mi pueblo descendió a Egipto al principio para morar allá, y el asirio lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Dice Jehová, cuando mi pueblo es llevado sin causa, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo soy el que dice: heme aquí. Dios dice: mi pueblo, empieza a repasar la historia de la nación. Mi pueblo fue oprimido por Egipto, y después los asirios lo oprimieron. En el tiempo pasado fue Egipto, más o menos en los tiempos de Isaías fue Asiria, y ahora en un futuro serían oprimidos por Babilonia. Y el nombre de Jehová era blasfemado todo el día. Y es importante notar que la razón que el nombre de Jehová era blasfemado es porque Judá pecaba. Y cuando Babilonia conquistó a Judá, ellos destruyeron el templo y ellos creían que habían derrotado al Dios de Judá, a Jehová. Pero esto simplemente era la disciplina de Dios. Y ahora Dios no dejaría que su nombre fuera blasfemado y destruiría a Babilonia para mostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Note conmigo el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas, del que anuncia salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Al principio iniciamos el sermón con meditando en este versículo. Y nos podemos imaginar a los judíos siendo humillados y desanimados por los babilonios por 70 años oscuros, tomando la ira de Dios. Pues durante ese tiempo los babilonios los tiraban al piso y caminaban sobre ellos. Pero de repente, después de estar desanimados, un corredor viene a toda velocidad y empieza a correr por el área donde están los judíos, gritando a los judíos: tu Dios reina. Pueden regresar a Jerusalén. Ahora, esto es una profecía de lo que iba a pasar, y una vez más literalmente se cumple en la historia. Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos. Esto es lo que estaba predicando ese mensajero que iba corriendo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora pónganse a pensar, estaba Babilonia y conquistó al pueblo de Dios y estaban derrotados. Y Babilonia creía que había derrotado al mismo Dios de Judá, a Jehová. Pero de repente viene Ciro y los conquista. Y uno de los decretos de Ciro que manda un corredor que anuncie es esto: Jehová, el que se supone que habían derrotado a los babilonios o creían en su mente,
Ese Dios derrotó a Babilonia y ahora decreta esto: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Un pagano reconociendo a Dios, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y uno se puede imaginar las buenas noticias de esos mensajeros corriendo y diciéndole a los judíos, después de la derrota: tu Dios reina. Note conmigo el versículo 8. Voz de tus centinelas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, da voces de júbilo juntamente, asolamientos de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Aquí se nos dice que los que cuidaban la ciudad verán con sus propios ojos a los judíos regresar a Jerusalén después del exilio. Y el mundo empieza a cantar en el versículo 9 y 10 por la consolación de Dios. Terminamos con los últimos dos versículos, versículos 11 y 12. Apartaos, apartaos, salid allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, limpiaos lo que lleváis, los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresuradamente, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Aquí el profeta le dice: cuando vayan a ser libertados, ni siquiera vayan a prisa, no vayan espantados o corriendo, porque yo los voy a cuidar. Y en el versículo 11 les dice que mientras que estén en el exilio, no se vayan a ensuciar, no vayan a comprometer su fe. Y especialmente esto era un mandato para los sacerdotes. Dice: los que lleváis los utensilios de Jehová. Y una vez más en la historia, Ciro le regresa los utensilios que se había robado Babilonia y se las regresa a los judíos, y vuelven a construir el templo más de 100 años después de que fue profetizado. Dios verdaderamente es el consolador de su pueblo. Ahora, ya para terminar, quiero dar unas breves aplicaciones. Número 1, si estás desanimado, recuerda la historia de Lutero. Cuando estaba desanimado, recuerda que su esposa se vistió de negro porque Lutero estaba actuando como si Dios estuviera muerto. En otras palabras, no actúes, si eres creyente, como si Dios está muerto, y ten fe, ánimo y esperanza, porque nuestro Dios reina. Número 2, recuerda la exhortación. Y esta es una exhortación para cualquier persona que esté desanimada, que es una tendencia que tenemos mientras que estemos en esta carne. Y la exhortación es: ¿quién eres tú para que temas al hombre, quien es solo un mortal? ¿Quién es uno quien muere? ¿Quién eres tú para estar desanimado y no creer en el Dios de la Biblia? Cristiano, ¿quién eres tú? Te exhorto, no me importa qué situación tengas, no me importa qué hayas pasado, son comprensibles esas cosas, pero ¿quién eres tú para estar desanimado y no creer en el Dios quien extiende los cielos? ¿Quién eres tú para no confiar y creer en el Dios quien es el consolador de su pueblo? ¿Quién eres tú para estar desanimado y no creer en Jehová, el Dios de la Biblia, quien cuando habla se cumplen sus profecías, quien parte el mar y su pueblo camina en tierra seca? ¿Quién eres tú para no creerle a nuestro gran Dios todopoderoso? Número 3, recuerda que Jehová es el consolador de su pueblo. En su providencia a veces vienen dificultades, pero recuerda que aún nuestros huesos están supervisados como los de Cristo en la cruz, para que ni uno de sus huesos se quebrara. Y por cada providencia difícil, Él nos consolará con una consolación trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 4, al conocer que Dios es nuestro consolador, podemos levantarnos cada mañana y orar como buenos soldados, como dice el Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra o quien entrena mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
¿Eres un cristiano derrotado o te levantas en las mañanas con esperanza y ánimo porque nuestro Dios reina y oras, bendito sea Jehová, quien me entrena para la guerra y para la batalla? Cuando estés estresado por el trabajo, en la oficina o en la escuela, esto te ayudará a pelear la buena batalla del día y glorificar a Dios con tu esfuerzo. Cuando estés titubeando en tu fe, recuerda que es Dios quien entrena tus manos para la batalla. Recuerda al Dios, el Consolador. Cuando tengas a niños corriendo en tu casa y estés listos para gritarle y perder la cabeza, recuerda ser paciente con ellos porque es Dios quien te entrena para estas cosas. Cuando tengas miedo al hombre, pelea la buena batalla recordando que están hechos de carne y hueso. Bendito sea Jehová, mi roca, quien entrena mis manos para la guerra. No somos una iglesia pasiva, toda desanimada. Somos una iglesia que luchamos con fe, creyendo en nuestro Dios, creyendo que somos guerreros porque Él ha ganado y Cristo ha resucitado. Y finalmente, recuerda que esto se cita en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo al último pasaje, Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Les pido a todos que me acompañen por favor a Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán, dice Pablo, en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y una vez más, la idea es que el mundo está en tinieblas por su pecado, por la muerte, por la desesperanza, que son pisoteados por el diablo, la carne y el mundo. Pero los cristianos hemos recibido buenas noticias. Los cristianos debemos de ir con ánimo y correr como embajadores y gritar en las calles: tu Dios reina, tu Dios reina, iglesia, tu Dios reina. Iglesia bíblica por su gracia, tu Dios reina. El Mesías vive, ha resucitado. Sal a las calles con ánimo, sal al trabajo con ánimo y predica las buenas noticias y anuncia corriendo que se ha ganado la victoria, que el capitán Jesús expuso a los demonios, aplastó al enemigo de nuestras almas, destruyó a Satanás y que el precio fue pagado con su sangre, que es como un manantial que limpia todo mal. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree esto en su corazón y confiesa a Jesús como el Señor, será salvo de la ira venidera. Dios es el consolador de su pueblo y nos trae buenas noticias. Dios reina. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos animes, nos fortalezcas en la fe y nos ayudes a predicar como embajadores del Rey. Dios reina y Cristo vive hoy.